Cuarto disco. Bueno, buenas tardes desde Los Ángeles. Vamos a continuar el grupo de estudio de Platón teosóficamente, y eso significa que estamos estudiando la alegoría de la caverna en el libro séptimo de la República, y es interesante compararlo con la voz del silencio, discúlpeme, por lo menos este tema. En la pantalla están viendo dónde quedamos. Recuerden que estos números 517A es el número que Estéfanos, de que todas las universidades y la academia la usa para encontrar dónde están estudiando. O sea, si tienen una cita van a decir, mire, estamos en las 517A. ¿Entienden? Así lo ven. Y eso es importante. Am, entonces, quedamos en el punto en que el iluminado, ya que está fuera de la caverna, am, va a descender. Y entonces nos dice Sócrates, piensa ahora esto, piensa ahora esto. ¿Qué significa piensa ahora esto? De otra manera, ¿cómo lo diría? Contempla, 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 imagínatelo. imagina, O como ideación, ideación, o como Einstein decía, es explorarlo en la mente, ¿verdad? mapa Explora, conceptual. conceptual. Él usa otra palabra muy bonita. Un pensamiento, etcétera. Bueno, lo ven, pero entienden la idea. Imagínate esto, conceptúa esto, contempla esto. Si descendería nuevamente, perdone, si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento. ¿Qué asiento eso? Es ese, el asiento de los que están encadenados, ¿verdad? Los demás están caminando detrás, tienen parapetos en la cabeza, hay un fuego de una antorcha, y entonces dice, ¿qué pasa si te sientas en esa silla? No estás encadenado, ¿verdad? Porque ya se iluminó. Entonces viene la pregunta, ¿ves que tendría ofuscado los ojos por las tinieblas? Ahora la palabra tiniebla, oscuridad son intercambiables, ¿verdad? A mí no me gusta la palabra tiniebla en las estancias de Cian, pero aquí está bien, ¿verdad? En las tinieblas. Y da Ujú. miedo hasta a veces, ¿verdad? Están en esas tinieblas de la vida. Al llegar repentinamente del sol, está afuera y llegas abajo, ¿verdad? Y entonces los ojos están ofuscados. ¿Qué significa eso alegóricamente? Alegóricamente es la palabra, místicamente, ofuscar los ojos por las tinieblas. ¿Alguien? Está confundido. Confundido. María. Que si ya está acostumbrado al sol, cuando ve las tinieblas, va a decir, ¿y qué es lo que está pasando? Yo estoy en un mundo totalmente diferente de lo que yo veía antes. Ok, bien. Y no ve las cosas claramente, ¿verdad? Físicas, por lo menos. Estamos La hablando de una física, caverna ajá, la ve física. diferente. Claro, claro. Está interesante, ¿ah? Mantengan la analogía, ¿verdad? Y dice Glaucón sin duda. ¿Qué significa eso? Lo ve. Recuerden, cuando Glaucón lo ve, lo debemos ver nosotros. Lo entiendo, lo veo. ¿Está bien? Glaucón somos nosotros, globalmente, ¿verdad? Colectivamente. Entonces, sin duda lo ve. Sigue Sócrates. Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, fíjense la discriminación, Viveca, lo que es de lo que no es, en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas. ¿Qué significa eso? Que están encadenados a lo que los otros le han impuesto, le han enseñado, ¿verdad? Y por obligación a ellos, pues quizás a la familia, a los maestros, a los sacerdotes, a la amistad, dicen esto es así, no ven la verdad, no ven todo es una ilusión, por decirlo así. Busquen sus propias palabras, recuerden después de este grupo de estudio, reléanlo y explíquenselo a sí mismos. Y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve. O sea, toma su tiempo, ¿verdad? Tiene
que ver lo que ellos están viendo como ellos los están viendo. Hay que mantener, cuando uno habla con el prójimo, hay que comprender en qué estado de awareness, de conciencia, de entendimiento está esa gente. Que están encadenados. Todos nosotros estamos encadenados. De alguna manera estamos aquí en el camino. Emilce, por favor. Sí. Claro, porque el ofuscar ese lo busqué en el diccionario y Ajá. dice hacer perder a una persona de forma pasajera el entendimiento y la capacidad de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas. Muy Lo ofuscó platónicamente. el entusiasmo de la victoria. Claro, Muy impedir una platónico. luz intensa. Muy lindo, gracias. Es perfecta la definición. ¿No les parece? Sí, ofuscar. Sí. Déjeme admitir a alguien. Ok, gracias. Entonces, si esta persona habla en esa silla, ya iluminado pero ofuscado, continúa Sócrates, ¿no se expondría al ridículo? ¿Lo ven? Estamos bien, nos pide que lo veamos, ¿verdad? Que nos imaginemos eso. O un experimento, como dijo, un experimento mental, algo así es la palabra que usó, viajar en la luz, Einstein, un experimento mental de pensamiento, algo así, ¿verdad? Verlo, vivirlo mentalmente. Entonces, ¿no se expondría al ridículo, ya que se dijera que él, que por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos, te dañaste? Ahora ni siquiera ves lo que nosotros vemos, ¿lo ven? Y eso es algo que tiene que sufrir. Y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba. Fíjate, le están diciendo, ¿para qué subiste si no puedes ver lo que vemos nosotros? ¿Verdad? Que la Coca-Cola es Sí, le están buena. diciendo loco, le están diciendo loco en algunas palabras. Exactamente, le están diciendo que se estropeó los ojos. Entonces aquí hay una analogía, ¿verdad? La locura, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Se estropeó los ojos. No vale la pena, ¿verdad? Si me estás diciendo que lo que yo veo no es cierto, ¿qué es eso de irse hacia dónde? Entender qué, estudiar qué. Y fíjense bien lo que ocurre a continuación. Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo. Esta es la posibilidad, ¿verdad? Ahora, aquí viene lo vieron, ¿verdad? Y lo sienten en su alma. El día que se iluminen y deciden ayudar al prójimo en el camino del bodhisattva, del adeptado, etcétera. Ah, Esto es una visión de lo que puede pasar y lo que pasa y lo que va a pasar. Entonces, la pregunta de nosotros, si ese camino del bodhisattva es el manual de la voz del silencio, y en el segundo fragmento nos explica la voz, qué es lo que Gracias. ocurre en el camino, digo, en el sendero del bodhisattva. ¿Dónde está en la voz del silencio esto? Si esto es Exacto. cierto, tiene que ser universal, ¿verdad? Sí. Tiene que estar en libros sagrados, y sobre Sí. todo en el libro para los místicos. Entonces, entonces, Francisco, ¿dónde está? ¿En qué No, número lo estoy está? buscando, lo estoy buscando. ¿En qué número está? Primero tiene que estar en el segundo fragmento. Sí, los Se dos llaman los senderos. dos senderos. El 15, Ajá. en el 15. En el primer fragmento está el camino, ¿verdad? Emilce, ¿qué dijiste? En el 15, donde dice, cuando tu alma en capullo presta oído al bullicio mundanal, Ok, cuando responde a la rugiente voz de la gran ilusión, ok. cuando Eso es lo temerosa... que nos habla la voz del silencio, ¿verdad? En el camino. Recuerda, el fragmento primero nos habla del camino. Sí, pero ahora Entonces, estamos en los dos senderos. ahora estamos en los senderos y es del número 100 en adelante, del 100 en adelante. Sí. ¿Tienen la versión numerada? Sí, Sí. Ok. Entonces estamos en el segundo sendero. Ujú. Entonces, lo ideal es página por página leerla, ¿verdad? Hasta que lleguemos al número. Entonces, hagan ahí más o menos lo que puedan en 2 minutitos y sin apuro.
120, 119, 118, un par El de números. 184, a ver. 184, muy bueno. Echa para atrás un poquito. Un poquito para atrás, ya, ok. Un poquito, un poquito. Quítale unos más o menos. O sea, somos ingenieros aquí. Quítale más o menos 5, 6, 7, a ver qué pasa. Entonces, encontraron 180, tienes razón. 180, fíjate tú. Ok, lee el 179. El Por sendero favor. es uno, discípulo. Sin embargo, a su término se divide en dos. Sus etapas están marcadas por 4 y 7 portales. En un extremo, la bienaventuranza inmediata. En el otro, la bienaventuranza diferida. Ambas son la recompensa al mérito. La elección es tuya. Y Perfecto. ahora viene el 180. Perfecto. Ese es el tema, ¿verdad? Y Sí, ahora viene el que tú dices, ¿verdad? Está bien, ¿no? sí. Perfecto. Y, Está bien. el 179 describe Lo que el estamos drama, conversando, o ¿verdad? sea, el Lo que va a drama. pasar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, entonces podrías continuar leyendo para nuestra... El Estamos 1 haciéndolo. se hace 2. Sí. Se hace 2, el abierto y el secreto. El primero conduce a la meta, el segundo a la autoinmolación. Ahí viene la primera palabra, Aquí es ¿verdad? donde lo dice. Sí, sí. ¿Lo ves? Ahí comienza a mostrarnos lo que el ser inferior, el yo inferior, va a sufrir, ¿verdad? Estamos hablando del yo inferior. Recuerden que en griego es self. La palabra yo y ser son malas traducciones, ¿verdad? El self, en el higher self en inglés, Blavatsky nos dice en la clave que es Atma, una radiación del absoluto. Mm, Pero el lower self, el kama manas, crea un ego falso, un yo falso, un self falso. ¿Lo ves? Recuerden que la palabra griega de self es auto. En inglés es self, en griego es auto. De ahí viene el autoconocimiento, auto. sí. Lo único que a mí me encantaría usar el griego en vez de el yo, porque Blavatsky dice que el self no es un yo, porque entonces lo está uno humanizando. Y dice no es un ser porque no está vivo, por decirlo así. Es el yo es una abstracción. Es un atma, es una abstracción. Entonces hay que tener cuidado cuando nos imaginemos ese yo inferior, el yo superior, que tengamos las ideas claras en nuestra mente. Recuerden, esto es semántico, palabras, ¿verdad? Lo importante es la idea, que esté fundamentalmente clara. Estamos hablando del yo pequeño, el self pequeño, todo escrito en letras chiquititas, el yo chiquitito, el yo mediano, que es la primera letra capitalizada, por decirlo así, ¿verdad? Mayúscula. Ese es el self, que la S está en mayúscula. Y después está el tercero, que todas las letras están en mayúscula. Así está escrita en el original, en La Voz del Silencio. Tenemos que mantener la idea. Sí. ¿Verdad? Hubiese puesto ahí, a lo mejor ella no lo sabía en esa época, el adjetivo highest. Si hubiese usado the highest, hubiésemos tenido the highest, todo con mayúscula, para el Ujú, yo, para Atman, ujú, higher, para lo que le llamamos sí. manas, Ujú. y el lower self para el yo inferior. Pero bueno, Ok, bueno, no pasó nomás. ella usa No ciertas fue. palabras, fíjate en la Sí, clave. Ella sí. usa la palabra ego, la palabra Mm. self y la palabra personal, ¿verdad? Lo falso, la personalidad falsa. Ella usa Sí. varias palabras para darnos a comprender esta Que está idea. bien, Martín, porque, por ejemplo, si tú me dices usemos las palabras griegas, súper bien, porque ahí está el tema de la máscara y la personalidad, los actores, el teatro griego. Por Entonces, supuesto. súper, súper bien ahí calza con la idea teosófica del yo falso.
Ujú. Claro, la persona, personare, ¿verdad? La Sí. persona. La máscara. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿tienen la voz del silencio algunos de ustedes? Si la tienen, busquen la Claro que sí. 180 y busquen ¿Cierto? de la 180 en adelante las palabras críticas que ella usa para explicar el sendero secreto, que es el sendero de renunciación, ¿verdad? Donde se expone la personalidad del adepto, y por eso hay que tenerla bien dominada. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que Sí. va a sufrir es No escalofriante. sabía ¿Qué eso. palabras? Bueno, por eso estamos estudiando esto, Francisco. Mira, ¿qué palabras usa Blavatsky, digo, en su traducción de este libro para describir el sendero secreto, el sendero del corazón? A ver, Entonces tenemos la primera en la 180, 180 que que dice, decía autoinmolación. y la segunda en la próxima, En la 183 ajá, dice sendero de Renunciación. dolor. o dolor, oh wow. Y que O renunciación. siguen mirando, Bueno, renunciación. siempre dice renunciación. Sí, Muy bien. perdón, Tanto primero en es el primero como en el renunciación. segundo, la palabra renunciación. Que Ok, en la primera que decía autoinmolación, contigo, Martín, ya pusimos la renunciación escrito al lado, claro. y en la que estamos diciendo que es el 183, Ujú, ya sale Mm. renunciación en el mismo, o sea, no lo tuvimos que poner. claro. Bien, Pero ahí está está la bien. pregunta. Me surge a Dime. mí una pregunta ahí. ¿Por A ver. qué si el adepto aquí ya está muy avanzado, ¿verdad? Cuando Ujú, llega el momento de elegir, ujú, si elige el sendero, el segundo sendero, el sendero secreto, ujú, ahí eligió no entrar al nirvana, claro, decide quedarse. sí. Ahí ya decidió eso. ¿Por qué le llamarían renunciación, sendero de renunciación, como si ya dentro de ese nuevo camino van a haber como muchas renunciaciones? Claro, Lo digo porque tú renuncias al principio, pero no le llamarías a un sendero renunciación, a no claro. ser que ya viviendo ese sendero te Ok. encuentres con algo, otros elementos más a los cuales vas a renunciar, pensando que ya has logrado Ujú. cierta maestría. Entonces, eso yo te lo Cierto. pregunto a ti y a Y al grupo de estudio. esa respuesta Ujú. está en el fragmento tercero, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, en el fragmento tercero, la voz del silencio explica que una vez que te han elegido, tú no eliges. Fíjate que en la caverna de Platón, tú no eliges quitarte la cadena, viene alguien y te las quita. Recuerda, no digan que uno se las quita porque esa no es la de Platón, esa es la alegoría de ustedes, ¿verdad? La alegoría de Platón es que viene alguien de afuera, ya iluminado y te las quita. ¿Ok? Recuerden, eso lo leímos, si viene alguien y te desencadena y te dice, mueve la cabeza, eso lo vimos, mira bien, ¿verdad? Uno no nace encadenado, lo encadenan a uno, ¿verdad? Los padres, los maestros, los sacerdotes, las amistades, el medio ambiente, los que los cuidan, le meten todo eso a uno en la cabeza y perdió la luz original que trajo el Devachan, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? De semanas nuevo que adquiere uno, ¿verdad? Tabla rasa. Entonces, cuidado con lo que uno le dice a los muchachos y a la gente, ¿verdad? Cuidado, hay que tener cuidado, no endoctrinarlos, ¿verdad? De acuerdo oh, Carolina, veo que sí, ¿verdad? Eso, yo lo hice muchísimas veces, mi hijo, pobrecito, ¿verdad? Totalmente indoctrinado. En fin, pero la pregunta es muy importante. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y eso es para todos, si en el camino de renunciación, vamos a llamarlo en el camino secreto, que eso no es cierto, no hay un camino en el sentido de secreto. Fíjense bien cómo es la voz del silencio. La voz del silencio nos dice que el camino es uno, al final son dos. Se llega a uno al final del camino y ese se transforma en dos. Cuando llega al segundo sendero, tienes que escoger entre renunciación y liberación. Entonces, en el camino hacia la escogencia, y recuerda que escoger está en el número 300 o algo así, al final del fragmento 3. Es al final, final, final. ¿Qué ocurre si uno escoge a la mitad del camino? Bueno,
La voz nos dice que si dejas inclusive un vicio en tu vida, ¿verdad? Hasta ahí, sí, hasta ahí llegaste, ¿verdad? La escalera se cae. Entonces, en otras palabras, estamos hablando que ya una persona cuando renuncia a un bodhisattva y ya es un adepto, estamos llegando al momento en el número 300 y algo, 300, ¿será el 300? A mí me gusta el número 300, pero no sé si es en el 300. 310, disculpen. O sea, el ingeniero, más o menos 10. En el 310 dice lo siguiente: ya estás iluminado. Ahí es donde vamos con el camino, con el sendero. ¿Lo ven? Ahora Sí. escoges tu camino. ¿Ven el 310? Ujú. Entonces, cuando escoges tu camino, ¿qué dice al final? Ah, ya eres un bodhisattva, el peregrino ha vuelto de la otra orilla. De la otra orilla ha nacido un nuevo bodhisattva, arhat, un nuevo adepto. Entonces, fíjate la belleza de esto. Hasta entonces, si uno se autoconsidera un adepto, puede caer, y ese es el libro Sanoni, donde tenemos a Sanoni. Muy lindo, ¿lo han leído? Si no lo han leído, tienen que leer, ¿verdad? Ujú. Es de Bulwer Lytton. Esa es una persona que los maestros nos dicen en las cartas que lo estaban viendo para ver si iba a ser lo que hizo Blavatsky, y etcétera. Un libro Rosa Cruz, Un libro una Rosa novela Cruz. Rosa Cruz, muy bien. Sí, sí, sí. Y Blavatsky cita varias cosas de él, el Brill, etcétera, etcétera, ¿verdad? Busquen. Sus obras son muy, muy, muy interesantes, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a la idea. Ya siendo uno un bodhisattva, ya está preparado al sufrimiento de la carne, pero sufre la carne. No creas que no vas a gritar en una hoguera. ¿Entiendes? Eso es automático. La gente tiene estas ideas erróneas. ¿Por qué? Porque hay muchos teósofos que nos dicen el camino al bodhisattva es bellísimo. Todo es pura luz. Lean a Claro, Leadbeater, lo sí. que escribió, así lo dice. Lean a De Purucker, así lo escribió. Un camino bellísimo. ¿Dónde está en la voz eso? ¿Dónde está en Platón eso? Eso no es cierto, eso es imaginarse una novela romántica. Llega uno a la iluminación y ya es un dios sobre la tierra, baja abajo y todo el mundo te da un pastel de chocolate, todo es muy bonito no, eso Es como no tú es dices, cierto. es como cuando te casas, la luna de miel, te lo pintan bonito todo y después cambia. Depende de la luna de Perdón, miel. perdón. Depende de la luna de miel, ¿verdad? En fin, Emilce, gracias, Francisco. Este, Pero al margen de que le den todo, él, por su esencia, es muy compasivo y debe, digamos, a ver, yo lo voy a hablar desde el punto de vista de acá de la carne, debe sufrir por los hermanos, por la ignorancia, por la falta de visión de lo que realmente son, Ujú. les debe hacer sufrir un montón. O sea, esa compasión, Sí, él no puede ser feliz viendo a los hermanos sufrir, claro, claro. Y por por más favor, que no digan hasta que estén preparados que van a tomar en sus hombros todo el dolor de la humanidad. No lo digan. No. No pronuncien esas palabras hasta que no estén en el sendero. ¿Lo ven? Esas son las palabras más profundas, difíciles, cuando el karma las oye, ¿verdad? Los lipica los oye. Eso uno... Creo. Dora, Perdón. no, pensé que hablaste. Ok. No, Entonces, ¿qué perdón. otras palabras dice la voz del silencio de esta manera, de la 180 en adelante? Dice que a ver, el, Sendero sen- del dolor. Sí, el es que, sendero de dolor, y está en comillas, ¿verdad? Por esa idea que Sí, sí, estamos sí. diciendo, es un adepto. Sí, sí, Merced, sí. sí, por favor. bueno, solamente era porque en el 309 Ajá. dice, llegarás al séptimo escalón y cruzarás la puerta del conocimiento final, pero será tan solo para desposarte con el dolor.
Si deseas ser Mm. Tathagata, sigue las huellas de tu predecesor. Muéstrate lleno de abnegación hasta el fin interminable. O sea, ya te está diciendo Ujú. que ya has de estar dispuesto a desposarte con el dolor. ¿Qué significa desposar en español, por favor? Que ya tengo Casarte. perdido mucho. Casarte, oh Dios Casarte, mío, casarte. Dios mío. A Eso, casarte con el dolor. O sea, a te está casarte. diciendo, Ok. te avisa muy bien, ¿eh? O sea, dice, has de estar dispuesto a casarte con el dolor. O sea, no la luna de miel que nos decía que Convivir. Claro. ¿no? Fíjate que Sí, yo no. pensé que desposar es quitarse algo. No, 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 es no. casarse. Es casarte. Debe haber una palabra parecida así de Por eso hablaba desposar. de matrimonio. Francisco, tenemos que hablar tú y yo solo. Bueno, en fin, fíjense bien, gracias, gracias. Muy buen punto en el 309, ¿ah? Ahí nos recuerda esto, ¿verdad? Nos recuerda esto. Am, está muy lindo. ¿Lo ven? Entonces, seguimos buscando palabras que nos hablen de este camino secreto. En el 183 hay algo, a ver, Sendero del Dolor, gracias. En el Sí. 184, ¿qué nos dice sobre esto? A ver, léenos a Francisco. Ok, lo voy a leer completo y después pueden ir, Puedes los tú, hermanas y no, hermanos tú, pueden tú, ir parando en algunas de las palabras que aparecen aquí. tú mismo, a ver, di. Dice 184. Ujú. Ese sendero secreto conduce al Harán a sufrimientos mentales inexpresables, sufrimiento por los muertos vivientes. Ahí hay una nota que después la podemos leer, Ok. ¿ok? Y una impotente piedad por los hombres aún en el dolor kármico, pues los sabios no se atreven a aliviar los frutos del karma. Esto es algo que es muy importante. Muy importante Ujú. entenderlo teosóficamente, primero para no mentirnos a nosotros y Ujú. engañarnos a nosotros mismos con una ilusión de lo que es eso. Segundo, no decir cosas raras en el público, que todo es lindo y que nosotros podemos quitar karmas. O sea, hay algo aquí muy importante, ¿verdad? Y la primera línea, el sendero secreto. ¿Por qué es secreto? Porque uno no lo escoge, lo escogen a uno. Recuerden, es el sendero del elegido. Eso está un poco más adelante, atrás, ¿verdad? Lo eligen a uno. Por eso es secreto. ¿Cuál es el otro sendero abierto a todos? Todos vamos por ahí. Tú y yo también, sí, sí. Todos estamos ahí. Y ahí después vienen palabras para eso, ¿verdad? Es muy interesante. Las palabras que vienen después es que si este camino secreto es difícil, pásate para el otro. Y quizá algún día vuelves. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Así mismo Mm. hay compasión hasta en el secreto. Ahora, si llegas al final de este camino secreto, que son las 7 paramitas, ¿verdad? Los 7 portales, y escoges la liberación, al final lo llaman el rinoceronte, lo llaman, lo llaman a uno el- el Perdón. egoísta, el que llega hasta el final. Pero los que vamos en el camino abierto, porque todos vamos en este camino abierto, estamos haciendo el bien, buscamos lo mejor para todos, servicio, estudio, meditación, estamos en el camino abierto hasta que nos escojan, ¿verdad? Y podemos tocar la puerta, ¿verdad? Y eso lo hacemos todos los días, ¿verdad? Cuando meditemos en los maestros, meditamos en el camino, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al final de ese camino secreto, nos dicen ellos que esperan, siempre esperan algo, ¿verdad? Que uno renuncie a la liberación, a la iluminación, disculpe, y, y escoja este camino del dolor. Y si no, bueno, eres un egoísta, llegas al nirvana y hasta la próxima que te llamen, que el karma de los ciclos te vuelven a llamar. Bueno, vamos a seguir en el 184 porque ahí hay algo muy importante, ¿verdad? Que es Exacto, se atreven. sufrimientos mentales. ¿Cómo dice? ¿Qué palabra es esa? Sufrimientos mentales indecibles. Indecibles significa que no se pueden describir, decir. Sí. ¿Sí? Mm. Gracias. Mm. ¿Qué, Mm. cómo
estamos iluminados de la caverna, bajamos y ahora empiezan las noticias falsas a insultarnos, ¿verdad? Esos son sufrimientos mentales indescriptibles que tenemos que tener las herramientas para aguantarlo y no sonreír, pero compasión, ¿verdad? ¿Lo ven? Eso es muy difícil, ¿cierto? Muy difícil, muy difícil, muy doloroso, muy difícil. No imposible, ¿verdad? Y si lo matan a uno, bueno, Nirmanakaya continúa su labor y quizás reencarna nuevamente y continúa su labor, renunció, ¿verdad? Y si en un momento dado decide quedarse en la iluminación y el nirvana, yo le digo, chévere, te lo ganaste, te lo, te lo- te lo ganaste, eso soy yo, Pero, ¿verdad? Martín, en la voz del silencio, Sí, a los Payeka Budas los deja muy mal. sí, lo dejan muy mal. Los Ahora, deja muy mal, que tampoco es así, pero bueno, los deja muy mal. los deja muy mal, pero estamos de acuerdo. Mira, lo que tenemos que estar de acuerdo dos cosas. El camino abierto es para todos y es hacia la iluminación, ¿verdad? Ujú. El Sí. camino secreto está escogido, busquen la línea para que tengan la cita. Mm. Tercero, en ese Renunciación, camino sendero secreto hay dolor. 7 paramitas, hay 7 portales. Las paramitas son las llaves de oro que abren las puertas, los portales. Hagan el ejercicio para que comprendan los portales. No es el estudio de las virtudes, es el estudio de los monstruos que están vigilando las puertas. Recuerden, no es el estudio de las virtudes, eso ya está hecho. ¿Verdad? Toda buena filosofía, todo buen camino tiene su estudio de las virtudes. Eso está por entendido que tenemos la llave. Y dice, teniendo la llave de la virtud, abre la puerta. Ya, y pasa por la puerta y te vas a encontrar con los demonios, los monstruos del siguiente portal. Entonces, hagan ese workshop, ese taller. Búsquenlo cómo está descrito el camino de portal a portal y el por qué, la pregunta fundamental. Entonces, el por qué la llave de oro es el dana, shila, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Porque es esa virtud, la llave de oro, que le va a permitir a uno pasar de portal a portal. Eso es un buen taller, lindo taller. Estudio de las virtudes para tener la clave, la llave, pero estudio de los monstruos que cuidan los portales para poder superarlo. Entonces tenemos a Carolina y Emilce. Carolina que no ha hablado. Ok, gracias. Martín, yo tengo una pregunta. El trabajo del Bodhisattva termina cuando termina el Mahamanvantara y después cuando el Ujú. próximo ciclo, Ujú. él ya viene liberado. Ok, entonces tienes como Sí. 10 preguntas ahí. Hay Sí. 10 ideas. Vamos a comenzar con la idea del bodhisattva. De acuerdo con lo que leímos que es un bodhisattva. ¿Cuándo nace un bodhisattva? Cuando renuncia a la liberación. Cuando renuncia. Y esa renunciación dice que en este momento yo voy a trabajar por el bienestar de la humanidad. Y yo sé que voy a sufrir. ¿Lo ves? Y hay mucho más en el Bodhisattva, ¿verdad? Los budistas tienen textos y hay niveles, y hay niveles de dhyanas y niveles de Bodhisattva. Eso es interminable. Hay una jerarquía. Pero aquí estamos hablando en forma general porque es un fragmento que tenemos de los muchos que hay, ¿verdad? Y para estudiar en detalles hay que estudiar el budismo. Y te acuerdas que los budismos, acuérdate que los budistas tienen especificado en detallito cada palabra que está aquí. ¿Verdad, Diana? Lamrim, para ir al detalle. Lamrim. Exactamente. Bueno, tienen un estudio extraordinario de cada palabra que está en la voz del silencio. Pero lo que queremos es la idea, y ellos están en un ashram, ¿verdad? Algunos de ellos ya están en el sendero y están escogidos, ¿verdad? En el sendero secreto. Algunos de ellos ya son tulcos y ya están reencarnados y siguen avanzando. Esa es la idea. Ahora bien, tu pregunta es la siguiente. Vamos a continuar. ¿Qué ocurre al final de la sexta raza raíz? De la cuarta raza raíz. O sea, perdóname. ¿Qué ocurre Quinta. cuando Estamos la en la quinta. quinta humanidad cambia hacia la sexta? Hay un cambio, ¿verdad? Y al que está iluminado ya tiene eso conquistado, ¿verdad? Los demás siguen.
Y entonces, ¿qué función tiene el que ya está iluminado y dijo en sus palabras que yo no voy a ir al nirvana, no voy a esperar hasta el siguiente ciclo? Ahora, ahí viene la complicación de los bodhisattvas. Hay ciclos chiquitos, hay ciclos mayores, ¿verdad? Hay ciclos de subraza a subraza, hay ciclos de raza a raza, hay ciclos de globos a globos, ¿verdad? Pues el redespertar al ciclo, ¿verdad? Redespertar al ciclo significa que hubo un nirvana, chiquito o grande, o etcétera. En este caso es autoescogido si decide uno liberarse. Ahí está la idea teosófica, ¿verdad? No es esperar el término del nirvana, del kalpa, del manvantara, digo, pequeño o grande, del ciclo grande o pequeño. Entonces, date cuenta que en la palabra bodhisattva, de acuerdo a la renunciación, al tipo de renunciación, al tipo de talentos que tengan, al tipo de Bao, de lo que está comprometido a ayudar a la humanidad, cuánto tiempo y en qué sentido, etcétera. Y hay cosas que ni sabemos, eso es un gran misterio, pero en los libros secretos budistas están y a veces dicen alguito de los bodhisattvas, ¿verdad? Y más, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen un tratado completo de los Pratyeka Buda, no solamente rinoceronte, ahí no ponen la palabra, muy pocos. Hay ciertas escuelas que dicen que son rinocerontes, pero los demás los incorporan en el camino, ¿verdad? En el tipo de conciencia. Así que depende de cómo... El libro que me gusta mucho a mí, que yo le he hablado, es el Lankavatara Sutra, traducción de Suzuki. Ese es muy importante porque es el que más explica la idea de Alaya como maestro del ser humano. Eso es lo que pide la voz del silencio. Y entonces nos ayuda ese libro, Lankavatara, y tenía uno por aquí a la mano, el Lankavatara, y el Suzuki lo traduce, lo explica muy bien, nos explica y nos agrega un nombre, un concepto, y ahora dice, para entender a Alaya tenemos que comprender la idea de, disculpen, Alaya Vijnana, el campo de influencia de Alaya. ¿Lo ven? El campo, ¿verdad? Campo cuántico, campo de conciencia de Alaya. Y entonces explica lo que es Alaya Vijnana, que es donde está la fuente de sabiduría y conocimiento. Es algo muy bello, ¿verdad? Por eso hay que ampliar lo que estudiamos en la voz. Pero entonces, Carolina, sí, lo que estamos viendo es en forma general, una idea general, muy generalizada, para que el estudiante místico de teosofía, recuerda que esto está dedicado al místico, tenga una visioncita de lo que ocurre, tenga una idea para poderla transmitir. Estamos haciendo esto, primero, para mejorarnos a nosotros mismos. Segundo, para ayudar al prójimo. Tercero, para saber lo que es el camino. Cuarto, para saber que al final de ese camino hay dos senderos. Quinto, qué es la liberación, qué es la renunciación, y etcétera, etcétera. Líneas generales, ¿verdad? Líneas generales. Y es una visión muy bella. Y ahí entra la idea de Alaya, nuestro maestro interno, ¿verdad? Que no lo estamos estudiando, pero ya lo vamos a tocar, que es el siguiente párrafo en la caverna. Martín, una Blavatsky, pregunta dime. rápida que podemos Sí, preguntar. sí, por favor. ¿Cuál es la relación del Lankavatara que lo estamos revisando con el Sutra del Corazón? Oh, todos están relacionados, eso es lo Toda, ¿verdad? bello. Porque parece muy Los grandes maestros, que ellos lo llaman como los patriarcas, ¿verdad? El nuevo patriarca une todo lo que han dicho los patriarcas anteriores. Entonces, por ejemplo, tienes a alguien en la Corea, en la China, y entonces te empieza a decir, esto está explicado en el Sutra del Corazón, esto lo vas a encontrar y entonces todo es una sincretización, no sé si es una linda palabra, pero sí, ellos lo usan todo, porque en esa extensión de querer explicar todo, los budistas han escrito de todo. Entonces, ¿qué hace un nuevo maestro? Tiene que unirlos, porque no puede decir que él estaba equivocado, porque no está. Es una visión de un gran maestro, ¿verdad?
de un patriarca, el sexto patriarca, el cuarto patriarca, de Milarepa, etcétera, etcétera. Cada uno aportó una lucecita en su color, en sus talentos, en su forma de verlo. Y todo eso hace una unidad bellísima. Entonces, ¿qué hace el budista en un ashram? Bueno, los estudia todos. ¿Qué hace el teósofo? A medida que ve algo interesante que le llama la atención, va y lo amplía, ¿verdad? Uno no puede ampliar cada palabra. Yo no tengo ese tiempo, ya tengo 74 años. Entonces, ¿qué uso? Alaya. ¿Dónde está Alaya bien explicado? Lo busqué y está en el Lankavatara, ¿verdad? ¿Dónde está la idea de Prajnaparamita y de Dhyana? Las dos llaves o claves del fragmento primero y el fragmento tercero, ¿verdad? Recuerden, Dharana, Dhyana, Samadhi, Dharana, Dhyana, Prajnaparamita, fragmento tercero. ¿Dónde está la clave del Dhyana? Que aquí está Dhyana por todos lados y Prajnaparamita, que es al final de nuestro sendero. Eso está en Chinul, en el libro de Chinul, el gran maestro del budismo del Zen, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hace él? Él cita a todos los maestros, todos los grandes patriarcas, y te manda 200 libros. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene ahí te lo preguntas. envío. Entonces, tú tienes preguntas. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas en el Lankavatara es ¿y cómo sé que estoy entendiendo, maestro? ¿Cómo sabes tú que estoy entendiendo? Entonces le dice, de acuerdo al otro patriarca, si yo te lo digo y entiendes es porque ya lo sabes de la vida pasada. Si no, tienes que estudiarlo. Saber por oír, ¿lo ves? Eso es un CD. Ese es un CD superior que está en la segunda página de La Voz del Silencio. Si cuando oyes comprendes, ese es un CD. ¿Lo ves? Pero si no te interesa ese punto, vas al punto que te interesa y busca la ampliación. Hay gente que le encanta ver estas ampliaciones en la Kabbalah, en la alquimia, en mitologías antiguas, etcétera, de una manera junguiana, de una manera, etcétera, del hermetismo, ¿verdad? Más o menos, Francisco. Sí, Y sí, Enrique, sí, más o menos. Enrique, la Enrique, verdad es que yo veo que hay un workshop, tarea que tenemos que hacer cada uno, un taller de claro, profundización. Tú acabas de dar un tips muy importante claro. que dices, ¿qué hace el teósofo? Toma aquellas ideas que que la atraen por Ajá, naturaleza, por lo que tiene que ir desarrollando internamente, y sobre esas ideas teosóficas va y las amplía, profundiza, busca en los libros exactamente. y las contempla, las une, las relaciona y las contempla. Bien. ¿Y qué hemos hecho en los últimos 130 años? Después de la producción de La Voz del Silencio, ¿verdad? Cuando dijeron los maestros y Blavatsky que esto está para los místicos. ¿Qué workshops, qué talleres hemos hecho para comprender lo que es Alaya, para comprender lo que es Dharana, para comprender los portales, para comprender, ¿entiendes? No hemos hecho nada. Seguimos que las 7 virtudes son las siguientes. Hay que ser bonito, hay que ser buenito, hay que ser caricativo, hay que ser chévere. Mira, no te moleste por lo que digan la gente. Pero, ¿qué es dharana? ¿Cómo pienso? ¿Qué es ese objeto interno? ¿Qué es alaya? ¿Dónde está la enseñanza? 130 años y seguimos repitiendo lo que oímos de otros, de la antigua generación. Tenemos que superarnos. Emilce, te toca. Lo siento. Bueno, yo la primera pregunta era referida a las paramitas. Sí. Eso únicamente uno que ya está en el sendero muy iluminado, o nosotros cada vez que nos damos cuenta de algo, es como que nos iluminamos adentro y vemos la oscuridad que tenemos. Ok, No sé cómo ok, decirlo. entonces Cuando yo me vamos ilumino, a, o sea, tienes varias ideas importantes ahí. Primero, las paramitas, el sendero oculto, secreto de las paramitas.
No vamos a creer que estamos en ese sendero. Yo he oído muchas conferencias donde dice la gente que por ser teósofos estamos en el sendero del corazón. Bueno, ni siquiera sabemos eso, ¿verdad? El sendero del corazón. Segundo, las paramitas, y déjame buscar la voz aquí, a ver, las tengo. Ahí yo te quería quería justamente mencionar que ahí hay un workshop importante que cada uno tiene que hacer. Yo lo tomo como un desafío personal, pero Ok. si uno lo piensa, Es cierto. yo digo, en un sendero pasas directamente de la iluminación a la liberación. En Qué el otro interesante. sendero Ajá. trabajas los portales y dice que hay una joya, hay una joya en cada portal después que lo atraviesa. O sea, hay más sabiduría. ¿Y por qué? Es Ujú. cuando llegas al último, te encuentras con la palabra, ¿cómo se? Prashna Prajna Prashna Paramita. Paramita. Sí. Entonces, hay una sabiduría, me da la impresión, y ahí ese es el workshop que hay el taller que uno tiene que investigar y Claro. reflexionar. Y esta es la O sea práctica que y la hay, familiarización. No sí, estamos en el sendero. Estamos practicando, comprendiendo, familiarizando y haciendo las prácticas porque el sufrimiento es grandísimo. Ninguno de nosotros se atreve a dar todas las posesiones de uno para ayudar a la humanidad. Ninguno. Ninguno. Entonces estamos haciendo las prácticas, ¿verdad? Estamos haciendo las prácticas. Entonces, fíjense bien, el fragmento primero nos describe todos los caminos, o los caminos que están descritos aquí. Hay muchos más, ¿verdad? Pero entonces en el fragmento segundo, recuerden, comienza con la confusión. Habiendo descrito los caminos hacia la iluminación, recuerden que lo que queremos es iluminarnos. Después, cuando ya vemos la luz, entonces cogemos 310. Ya estás iluminado, escoge. Ya puedes discernir, escoge. Entonces, en el 101, fragmento segundo, dice, oh maestro de compasión, indica el camino a los demás hombres. Contempla, maestro, contempla a todos aquellos que llamando para ser admitidos, eso somos nosotros, ¿verdad? Que, no, eso es lo que nos insta Blavatsky, ¿verdad? Los maestros. Esperan en la ignorancia, es un reconocimiento que no tenemos la luz completa dentro de nosotros, tenemos ciertas ideas. Y en las tinieblas, en la oscuridad, para ver abierta repentinamente la puerta de la luz, ¿verdad? Y dicen los candidatos, ¿no revelarás tú, maestro, de tu propia clemencia la doctrina del corazón? Perfecto, ¿lo ven? Queremos entrar ¿a dónde? A ser admitidos. Ahí va la unión, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí va la unión. Ser admitidos a la doctrina del corazón, que es el sendero oculto, secreto. Eso está en la voz, ¿verdad? Y entonces aquí viene la metida de pata. De aquí que viene el fragmento segundo. Aquí nace el fragmento segundo. ¿Rehusarás guiar a tus servidores al sendero de la liberación? ¿Y quién les dijo que el sendero del corazón los va a llevar a la liberación? Eso fue una confusión. ¿Por qué? No les entró en la cabeza que hay que renunciarlo. ¿Verdad? Porque no lo han visto. No lo han visto. Estamos en el camino abierto. ¿Verdad? Y cuando oyen que el camino nos lleva a la luz y oyeron que hay un camino secreto, dice, oh, bueno, vamos a la liberación, vamos, maestro, libéranos. Y aquí viene entonces el estudio de los dos caminos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando baja uno de la luz, el bodhisattva, el adepto, y habla con los que están encadenados o desencadenados, y les dice que hay una luz verdadera, que la luz de las antorchas no es. Te está mostrando un sendero hacia dónde? Hacia la luz. No les está mostrando el sendero de liberación. Eso no ocurre en la República, en la alegoría, sino hasta el final, cuando ya está iluminado, cuando está afuera. ¿Lo ven? ¿Ven la analogía, la correspondencia? ¿Verdad? La claro, la analogía es que la correspondencia, voz, las etapas. claro, como la alegoría nos lleva a la Ujú. iluminación. Marcé, por favor. Bueno, es que
como hemos estado desde hace años, desde que hiciste ya el taller que hicimos de la voz del silencio, Ujú. y luego también hemos hecho bastante sobre el Bodhisattva y las vestiduras y todo lo que hemos hecho en la Sí. escuela de verano, que hemos Ujú. estado en el instituto mucho. Sí, Claro, muy nosotros bueno. lo vemos desde ahora voy a decirlo yo Sí, personalmente. sí, La sociedad teosófica escoge, hay muchas otras ok. maneras de escuelas espirituales, pero la persona que escoge ser miembro o simpatizante de la sociedad teosófica, todo lleva para que vayamos al camino del Bodhisattva. Bueno, ¿no te Todo. parece que el camino de ser elegido, verdad? Porque Ya, pero uno no puede entrar, tiene que ser admitido. ¿Lo ves? Esta es la enseñanza. sí, pero claro, tú Y dices la estoy de acuerdo palabra. contigo, y estoy de acuerdo contigo. La idea de la sociedad teosófica es mostrarle a la humanidad que hay un camino secreto de corazón, de renunciación. Eso es lo que hizo Exacto, Platón con la alegoría. exacto. Pero te voy a decir una cosa, cada A vez ver. que dices Ujú, somos elegidos, ujú. en castellano no lo acabo de coger. En el Oh, ok. sentido, en Ajá. el sentido de que Ujú. cada iniciación que uno consigue, Ajá. esa iniciación que consigue, Sí. ¿es porque es elegido o es porque ha pasado el curso? O sea, quiero Ah, decir, de la manera que ujú. tú lo dices, Ok. representa de que aunque hayas hecho mucho, puedes ser elegido o no. No, tú te lo haces, tú eres el que vas haciendo. Y si estás preparado, aunque sea antes de llegar al Ujú, camino, ujú. el maestro aparece. Pero primero Bueno, te tienes que preparar. y estamos de acuerdo. Entonces, ¿te parece que van las dos a la mano? Yo sí, porque pasa una cosa. A ver. Si ahora nosotros Ujú, estamos ya, aunque sea real lo que estás diciendo, porque está claro, o sea, en ujú, este momento ujú. somos aspirantes al camino, o sea, no somos el camino. No, Puede estamos haber en alguien, perdón, permíteme, estamos en el número 69, donde estamos en el exactamente, camino hacia el sendero. exactamente. Ok. Entonces, eso no quiere decir que alguien de los que esté aquí esté, pero en general Ajá. es así. Lo que No, estamos en pasa, el camino hacia el sendero, ¿verdad? exactamente. Ok. Entonces, Ok. lo que pasa que hay una Ujú, manera de decir, ujú, intentar actuar como sí, intentar ver qué haría si fuera, por ejemplo, ¿no? Un maestro, ujú, o qué ujú. haría si fuera. O sea, hay muchas maneras De que explicarlo. podemos ayudar en el sentido de que esas virtudes, tú lo explicaste, de que el segundo fragmento tendría que ser el tercero. Cuando tú Bueno, hiciste porque es con de los dos, nosotros, sí, sí, tú no sí, nos es dijiste, cierto. entonces yo cuando lo hiciste tú, lo Ajá. que vi es que el tercero también lo hacían los Budas, porque Claro, llegan a Budas. O claro, sea, claro. de la manera que se está diciendo ahora, Ujú, parece de ok, que, porque lo acaba de decir en este momento Francisco y no le has dicho nada, ok. pues parece como si solamente hacen el tercer fragmento los que Ujú, hacen el camino secreto, y no, los Budas también hacen ok. las En- paramitas. Vamos al Bueno, número. desde el punto de Yo vista que me nos gustaría enseñan. que expliques Es que entonces. ahí está bueno, ahí está muy interesante y es Yo el qui- tema que hay que investigar, no, no, pero Merced, ¿o no? la idea es que, Merced, ¿cómo le explicas a la gente esta línea de la voz? Perdona, ¿la puedes ver? La que está subrayada, la Subrayada, doctrina del sí. corazón, es para los elegidos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo explicas si estás explicando la voz desde el punto de vista de la voz, no del tuyo o del mío, de la voz? Estás leyendo esto y dices, les voy a explicar que la doctrina del ojo es para la multitud y la doctrina del corazón es para los elegidos. ¿Cómo lo explicas para yo entender lo que estás diciendo? Bueno, porque, a ver, desde lo que nosotros hemos visto es que el primer paso en la intención ya Ujú, es esa, depende de la intención. ok. Si la intención es, por ejemplo, en el caso del budismo, ¿no?
de que la bodhicitta, que representa, que es la intención de que sea para todos, tú también estás, pero con todos. Tú intentas llegar a ser Buda, pero para ayudar a los demás. O sea, ya siempre es una intención en la que no es para ti solo, porque en el otro es No, llegar a la pero liberación. Merced, no estás explicando usando las palabras correctas. Estamos hablando, ¿cómo explicas tú que la doctrina del corazón es para los elegidos? No estamos Vale, hablando de vale. lo que es el sendero. No te había Estás entendido. hablando de lo que es el sendero. De eso ya lo sabemos. Todos estamos en el Ujú. sendero. Es uno, pero al final es dos. Eso sabemos. Vamos, en el 69, en el fragmento primero, la voz del silencio nos dice, hay un camino que te lleva al sendero. Después nos dice, el sendero es uno, pero al final es dos. O sea, todos sabemos eso. ¿Verdad? Que es un camino, ahí vamos todos, el sendero es uno, ahí vamos todos, y de pronto, en algún momento en el sendero que está abierto a todos, hay ciertas personas que son elegidos. ¿Cómo lo explicas tú, esta parte? Es que yo esta parte de elegido Ajá. no lo veo así. Ok, yo sé que Lo no lo ves veo así, que pero conectas, ya yo te digo cómo lo veo yo. ¿qué palabras usarías en vez de elegido? Porque estamos corrigiendo ahora la voz del silencio, ¿verdad? Le estás diciendo al manual del místico que no es cierto, que tu punto de vista tú lo hubieras escrito de otra manera, ¿verdad? Bueno, porque, a ver, el místico Sí. entiende perfectamente de que es elegido, como por ejemplo la parábola en la de las vírgenes que están esperando al esposo. Ok, O sea que si tú te preparas, llega un momento que puede venir el esposo y si tú estás despierto con la luz ujú, para el esposo, te ujú, elige, pero te elige porque estás allí preparado. ok, O sea, quiero decir que yo lo veo ok, como el aprendizaje, ¿no? Pero con el mazo dando. O sea, si está tú no bien, estás, ok. porque eso de elegidos puede parecer de que, bueno, que te eligen, pero te eligen porque tú has Que conseguido. es una lotería, piensas tú, sí, que uno lo podría tomar como Bueno, una lotería, que uno sin toca, yo lo ninguna veo relación como, causa-efecto. ¿A eso te refieres, Merced, cuando hablas de Sí, la porque palabra? Por eso depende del admitido quizás es contexto. más apropiada, como sale en No, la voz del silencio, admitido. bueno, aquí dice bueno, elegido, ¿no? aquí Bueno, dice sí, también. elegido. Es que aquí, Ah, aquí en la traducción esta dice elegido. Pero y en aquí inglés, en esta frase lo entiendo perfectamente porque también dice, al principio de todo, es para unos pocos. Pero claro, estos pocos se están preparando durante vidas y vidas y vidas ujú, para poder llegar a ser elegidos. claro. Es cierto, es muy cierto. Y yo creo que estamos diciendo lo mismo al final, en el Claro, sentido de que estamos todos en este camino hacia el sendero. Y todos entramos en el sendero de una manera u otra, consciente e inconscientemente, cuando elegimos ser buenos y ayudar al prójimo y una vida pura. No necesita uno ser teósofo, ¿verdad? Uno necesita ser bueno, no, no, ¿verdad? no. Platónico, budista, etcétera. Y llega un momento en el que yo entiendo que vienen ahora las iniciaciones. ¿Cómo le enseñan a uno a tejer el cuerpo nirmanakāyico? ¿Quién lo enseña? ¿Quién enseña a tejer el cuerpo de Sambhogakaya? ¿Qué significa actualizarlo, vivificarlo, etcétera? ¿Quién enseña esas iniciaciones que son necesarias para continuar el sendero del discipulado ya en ese mundo? Etcétera, etcétera. Ahí está esta fraternidad, que lo escoge a uno, lo elige a uno por el mérito de uno. No es que una persona está caminando por la calle como hizo Jesús y le dice, tú, pescador, ven conmigo. Pero él puede ver el pasado, ¿verdad? Y puede ver lo que hizo en las vidas pasadas, pero ¿cómo lo escogen a uno? Entonces, para mí, el elegido, la idea es igual que la que estás diciendo tú. Hay una elección y puede ser natural, como tú dices, yo creo que es específica porque es una fraternidad universal, ¿verdad? Y en esa fraternidad, ¿dónde está la dirección postal y la dirección terrestre? Tenemos a Enrique, por favor. Perdona, solamente un segundo por lo Sí, que sí, has sí, sí. dicho. Mientras estabas hablando,
me ha venido como las oposiciones. Ujú, Hay muchísimas personas que se preparan, muchísimas, ujú, y que aprueban, pero ujú. solamente los que están más preparados son los elegidos según Y tu los manera a enchufados, nivel ¿no? físico. Ok, Y los pero la enchufados. 310, permíteme, Enrique, la 310 te dice, ahora que caminaste en este sendero de las paramitas, ahora que llegaste a Prajna Paramita, estoy diciéndolo en mis propias palabras, en el 310 dice, ahora que te iluminaste, elige el sendero. Elige, ¿te vas a liberar o vas a renunciar? Es en el 310, Sí, ¿verdad? Que pone, viene la lección. Pero ya pasaron las paramitas. Ya la sí, persona está en prajna y está en samadhi. Tiene exacto. conquistado las dos cosas, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora elige. Es interesantísimo, ¿verdad? Yo cuando El- lo dijiste lo vi muy claro esto, porque No, y está bien. Y la idea es confundir un poquito para poder seguir pensando. Enrique, por favor. Bueno, a ver, con tu idea de confundir, está bien, pero lo estoy hablando aquí con Ángela, que esta es una enseñanza interior, y si lo vemos interiormente y no literalistamente, Ujú, vamos a leer todo. Dice, el falso saber es rechazado por el sabio claro. y esparcido a los vientos por la buena ley. Su rueda gira para todos. Eso es muy importante, tanto para el Ujú, humilde como para el soberbio. La verdad es para ujú, todos, no ujú. distingue. La doctrina del ojo es para los muchos, la doctrina del corazón para los pocos. Sí. Y los primeros, los del ojo, repiten con orgullo, mirad, yo sé. Es decir, están ciclados en el estudio y estudio y estudio. Los segundos, aquellos que humildemente han recogido la cosecha, es decir, ya estudiaron y practicaron y por lo tanto cosecharon, confiesan en voz baja. Así he oído yo. Bueno, es lo que estamos interpretando. Podemos estar Claro. equivocados. No, La no, idea está es bien, está que bien. con ojos más interiores, Ajá. ten en cuenta que pasa esto dentro del Anu, dentro del aspirante o como se llame, Ujú. eh, puede ser diferente que verlo de otra manera. A lo mejor nos equivocamos, pero bueno, la idea era pues, aportar otro punto de No, no, vista. ya está bien, gracias, gracias. Es importante aportar visiones sobre esto, ¿verdad? Y Teresa, te veo la mano. Sí, a ver, yo no me sé explicar tan bien y no me Mm, acuerdo de los nombres, pero ujú, lo voy a llevar a una parte más sencilla, más, no sé, como yo lo vivo. Cuando una persona está preparada es cuando el alma está un poco más evolucionada y hay como una chispa. ujú, Y entonces no espera a una persona hacer esto para llegar a ser, llegar arriba ni para llegar a ningún sitio, no. Es para que tú puedas compartir lo que ujú. tú aprendes en teosofía, hablo de Sí, teosofía, claro. compartirlo en la vida, porque tanto estudiar, tanto estudiar, tanto estudiar, ¿a qué nos lleva? Si no sembramos el amor, y yo siempre digo que el amor está en el corazón, porque yo es verdad que estoy en una parroquia, pero es de mente abierta, que no creemos en ese Dios, que se respeta a todo el mundo que lo crea, pero no existe ese Dios. Dios es y está en tu corazón, y Sí, tú eres un pequeño Dios, gracias. Yo- pero para que te lleve a hacer algo por los demás, pero hacerlo, ujú, no decirlo, hay que hacerlo, es gracias. Y necesario. el camino virtuoso es Y esencial. si llegas Y, arriba, pues llegarás, y si no, pues te quedarás por la mitad. no, no, A hermana, mí no es eso así no me... tampoco. Uno va poco a poco, ¿verdad? Vida a vida, Claro, reencarna y sigue y sigue y sin sigue. esperar nada a El, cambio, que es el que asunto estamos todavía, voy a hacer esto para que me digan qué buena eres. No, al, lo al- hago porque es que es necesario y sí, ya está. sí. El camino virtuoso no hay duda que es sumamente importante. Y Ya lo sin las sé, virtudes no hay camino, ni hay sendero. es que no lo hay. No lo hay. Ahora estamos viendo ahora el mundo esotérico, místico. Las enseñanzas esotéricas en la voz del silencio son la idea de la antacarana, Hombre. que es el camino interno. La idea de las tres Vestiduras. vestiduras,
¿verdad? Que cómo, por decirlo antropomórficamente, cómo tejerlas, cómo activarlas, cómo hacer del astral un nirmanakaya, cómo hacer del mental un sambhogakaya, cómo hacer del mental búdico un nirmanakaya. Esas vestiduras hay que trabajarlas y hay que ser iniciado y nos tienen que explicar cómo hacer. Esas son enseñanzas esotéricas que no están en su plenitud porque esto es una visión global, ¿verdad? Entonces estamos todos de acuerdo que es muy importante ser virtuosos para llegar a la iluminación. Y lo que yo estaba diciendo, y Merced, esto era lo que yo quería decir en el workshop mío, que imagínense que en vez de decir el sendero de la liberación, diría aquí en el 102, no revelarás tú, maestro de tu propia clemencia, la doctrina del corazón, rehusarás guiar a tus servidores hasta el sendero de la renunciación. Ahí pasamos al fragmento tercero. Ya Sí, comprendieron. Eso es lo que yo quería exacto. decir. No sé si Así es. salió bien, ¿verdad? Porque ahora que te oigo a ti tengo mejores palabras para explicar esto. Pero ver la diferencia, lo que yo quería decir. Si aquí dice liberación o poder escoger entre liberación y renunciación, hubieran pasado al fragmento tercero porque ahí está el camino de la liberación, ¿verdad? El ¿Será camino que hacia. entonces ese maestro que le está hablando a ese discípulo, a la voz de los candidatos, o los voz de los candidatos le están preguntando a ese Sí. maestro, Ujú. ese maestro es un bodhisattva, Es porque es él un quiere adepto. llevarlos al camino del sendero secreto, o Claro. al menos Sí. mostrárselo, decirles, Pero, mira, está pero esto. tú ves la confusión de usar las Sí, palabras corazón con Claro. liberación al mismo tiempo. sí, sí. Ok. Porque Ah, después, dime, Mercedes. solamente una cosita, Sí, Martí. sí, sí, sí. Yo me apunté que tú nos Mm. dijiste, aquí, nos dijiste, todos los caminos nos llevan a la iluminación. Sí, Todo es alaya. sí, exactamente. Y esa es la iluminación Siempre que lo y trabajen. esa es la liberación. Ese es el Ujú. camino abierto a todos. Ahí vamos todos, Sí. Claro. Martín, ¿verdad? en esto que acabas de mencionar, Dora, sí. es una paradoja, porque está hablando de la doctrina del corazón y el Sí. sendero de liberación. Está hablando de la paradoja. Y ahí tenemos que estar, bueno, como candidatos para ser Ah, admitidos, ok. ¿no ven? Que tenemos que Ujú. estar, ¿cuál es la decisión en este momento que se te está presentando? Porque el maestro tampoco te va a decir, toma esto, ve por allá, o ve Si por no, allá. si no está preparado. Y ahí lo que dice Claro. Mercedes es muy importante. Uno, Ajá. y los dos es como se están sincronizados, ¿verdad? Así es. Uno tiene que estar sincronizado a la recepción del maestro. Y hay palabras para ello. Cuando uno está preparado, las palabras resuenan en el oído o algo Así así, es. ¿verdad? Hay palabras así en nuestras tradiciones. Tienes mucha razón. Tiene que haber una sincronicidad, ¿verdad? Así es. Pero recuerda que la palabra que está usada en la voz del silencio es electos, ¿verdad? Eso es importante para uno no, basándose en eso, uno tiene que explicarlo de acuerdo a su propia narración, ¿verdad? Ujú. Y eso es Pero me bonito oír gusta varias radiaciones. muchísimo, Martín, me gusta muchísimo que esto Ujú, se pusiera también al lado para dar, sería el sendero de la renunciación. O sí. sea, aquí Ujú, pone el sendero de la liberación, pero ujú, es muy bueno el poder explicar que ujú. cuando habla de esa liberación es a través del sendero de la renunciación. Pero por ahí que vino, entonces fíjate, de acuerdo como yo lo comprendo, es porque hicieron esta pregunta, y te acuerdas, este es el tono del fragmento segundo. Estos primeros dos sutras, 101 y Bueno, es verdad, porque es 102, el principio del nos da fragmento la 2. pauta de por qué el fragmento segundo se llama los dos senderos, y la razón es porque están confundidos en el 102. Ujú. Claro, Y entonces el maestro, antes de decirlo, oh, mira, te voy a llevar a la doctrina del corazón, pero ellos están confundidos, porque mientras los lleva a la doctrina del corazón, lo que quieren es liberarse, porque es lo que saben, claro, ¿verdad? claro, Es claro. lo que saben. Si Es como tú, esto de Platón ahora.
Exactamente. Si tú buscas el primer sutra del Atmabodha de Sankaracharya, uno de los grandes avataras, el Sí, Atmabodha dice, estas instrucciones son para aquellos que buscan la liberación. sí. Entonces, ¿dónde está la renunciación? Entonces dicen que el Buda aclaró esta parte con el Bodhisattva, ¿verdad? Todos Mm, queremos la iluminación. La idea es que si hubiera puesto iluminación aquí estaría lindo también, porque todos vamos hacia la iluminación. El sendero abierto y el sendero cerrado, todos los senderos claro, nos llevan a la llegar. iluminación mientras sean virtuosos, ¿verdad? Mientras no Ujú. sean falsos. Y eso es lo que nos está mostrando Platón. Y lo que nos está mostrando Platón es que al final, cuando uno renuncia, ¿cuáles son las palabras que usa la voz del silencio para nosotros? ¿Por qué es para nosotros? Dolor, Inmolación. inmolación, gracias. ¿Por qué esas palabras tan fuertes? Porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de nuestra personalidad, Claro. de nuestro yo inferior, por decirlo así. Y cuando uno lo ve del yo inferior, ya lo entiende si lo están inmolando, ¿verdad? Hay que ver la imagen de Giordano Bruno o la crucificación o que le den la cicuta. Eso hay que verlo, ¿verdad? Y uno lo siente. Oh, wow. ¿Estoy preparado para eso? Lo que sí vemos que en esta fraternidad en la cual los maestros de Blavatsky están, el que renuncia a la renunciación y se libera es un rinoceronte. No le gustan para nada. Pero si uno lee la palabra Pratyeka Buda en otras tradiciones budistas, es muy importante, muy interesante. Hay niveles, es algo Claro, extraordinario. Es algo claro. extraordinario. Pero en esta fraternidad que estamos, como dijiste muy bien, queremos que los estudiantes comprendan desde ahora que la renunciación es muy importante. Necesitamos bodhisattvas, necesitamos adeptos que Sí, sí, sí. puedan soportar ese nightmare, ¿cómo se dice? Bueno, Ujú. me entienden, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿vieron la conexión del título con la idea 102? Y la Ujú. parte de ser admitidos, llamando a ser admitidos. Y si es sincronizado, y tiene que ser, ¿verdad? Porque estamos en un camino que nos lleva a un sendero y nos estamos iluminando y la llamada y la aceptación es sincronístico, por decirlo así, ¿verdad? Todo es cierto, todo lo que estamos diciendo es cierto. Pero hay un misterio muy bello en todo esto, ¿verdad? Que es cuando ocurre. Recuerden entonces que cuando llega el fragmento 3, ¿qué es lo que ocurre? Ya están sabios. Maestro, el gurú, la lección está hecha, estoy cediendo de sabiduría, ahora has rasgado el velo puesto ante del sendero secreto. Ya usan la palabra adecuada, ¿lo ves? Ujú. Has rasgado el velo puesto ante el sendero secreto, nos has mostrado el camino, Yana. Recuerden Mahayana, Nihayama, etc. Mayor, que es el Mahayana. He aquí tu siervo dispuesto a que lo guíes. Ahora vamos a entrar. ¿Lo ven? Sí, Entonces tienes que... es muy bello. ¿Ven las conexiones? Son 3 fragmentos escogidos por Blavatsky, porque ella memorizó muchos, para darnos la pauta de lo que sigue después del estudio de la doctrina secreta. ¿Y para qué estamos estudiando esto? Esto es, por decirlo así, en palabras de Proclo, la teología de la teosofía, el camino teosófico. Proclo escribió la teología de Platón, el camino místico de Platón. Ese es su libro, La teología de Platón, ¿verdad? Libro muy bello, muy, muy, muy bello. Hizo de los estudios de Platón, hizo el camino teológico, el camino místico, algo bellísimo. Esto es lo que es la voz del silencio. Después de comprender en el proemio, por ejemplo, que Alaya es donde todo ocurre, en la voz del silencio dice, de ahí vienes, ahí vas, también nos lo dice la doctrina, y es tu maestro interno. Siendo tu maestro interno, poco lo usas. ¿Cuándo lo usamos? Cuando sufrimos.
etcétera, etcétera. Ese es el objeto interno. ¿Cuántos talleres, Francisco, hemos hecho sobre Alaya en los últimos 130 años? No, poquísimo, nada. Aprendiendo a No, concentrarnos, no, Dharana, nada. Dhyana No. y Samadhi en Alaya para la iluminación. Esa es la iluminación. Bueno, esto es importante porque estamos estudiando teosofía. No estamos estudiando a Platón, no estamos en una academia para el estudio de Platón. Estamos tratando de entender mejor teosofía, ¿verdad? Nuestro camino. El camino está conceptualmente para contemplarlo en la doctrina y vivenciarlo después de contemplarlo en la voz del silencio, ¿verdad? Francisco, tienes la mano. Sí. Y uno tiene que ver que es tan difícil, o sea, no es que sea tan difícil, uno tiene que ver que cuesta la conciencia de uno modificar los hábitos de pensar. Entonces, cuando alguien da su tiempo para generar un espacio, en este caso virtual, para reunirnos, y ese alguien nos comparte un texto y nos hace reflexionar una y otra vez en ideas teosóficas esenciales, ese es un ejercicio muy útil para justamente hacer ese cambio a nivel de Claro. nuestro pensamiento. Es un ejercicio, entonces, es un servicio, deberíamos valorarlo, y bueno, ahí está también lo que es, como yo me ponía en el ejemplo de que soy el que está encadenado y agradezco que alguien venga por ahí y empiece como a mostrar algunas llamitas para poder, a ver, tratar de sacarme las cadenas. Claro, Entonces, sentarme aquí, escucharlo a ustedes, claro. platicar la reflexión. Y entre Estamos todos haciendo eso, ayudarnos, ¿verdad? sacudiéndolas, nos estamos ayudando. Entre Eso, hermano, todos. Esto gracias. es muy importante, muy importante. Gracias, gracias. Seguimos. Entonces, ya hasta lo pueden matar y sabemos que hay muchos casos en la historia. Estamos bien con lo que hicimos con la voz del silencio, mostrar este camino de retorno. Búsquelo en esos números, Francisco, creo que 180 en adelante, algo así, ¿verdad? Hay palabras que describen a la personalidad humana. Es un bodhisattva, pero nosotros, es de nuestro punto de vista, ¿lo ven? Entonces, es un camino de dolor, ¿verdad? Bueno, entonces dice lo siguiente. Aquí viene una palabra muy importante, la idea del bien. Pues bien, querido Platón, debemos aplicar íntegra esta alegoría. O sea, completamente. Íntegra significa no la confundas con otras ideas, mantente en la idea de lo que es la educación del ser humano, y educar significa desencadenarse, encontrar el camino, encontrar el sendero, iluminarse y entonces coger. Me quedo en la luz del sol, que los griegos llamaban, ya se me olvidó en esto. Enrique, ¿te acuerdas ese campo de belleza en los griegos? ¿Cómo se llama? El campo de Eliseo era. Elíseos, De las delicias. Elíseos, El Elíseo. Eliseo, ¿verdad? Campo de Eliseo, algo así. Hay palabras que describen ese mundo de bachánico, nirvánico en las alegorías, mitología griega. Búsquenlo, es muy bonito, ¿verdad? Como lo describe. Bueno, seguimos entonces. Dime. De hecho, están en París. A los Campos Elíseos. A París en la próxima reunión. Entonces, ustedes están más cerca. Bueno, entonces debemos aplicar. Recuerden cuando digan íntegra, y de aquí yo tomé la idea de contemplar esta idea íntegra, es que no es mi idea sobre esto, sino la idea de un iniciado como Platón, íntegramente. Cuando yo leo la voz, trato de ser íntegro a las palabras. Y cuando digo mi opinión, digo, esta es mi opinión, ¿verdad? Y trato de basarla fundamentalmente, entendiendo que es una traducción de una idea que no se puede traducir en lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Esta es mi manera de trabajar, ¿verdad? Y ya lo vieron, la palabra es electo. Pero ¿qué significa para mí electo? ¿Qué significa para Blavatsky elegido, electo? ¿Qué significa en realidad para la fraternidad elegido y electo? ¿Qué significa para el universo elegido y electo? Entonces, todo eso son niveles, ¿verdad?
Entonces, íntegra esta alegoría, mantenerse en el vocabulario de lo que estamos estudiando, de las ideas esenciales, porque si no vamos a una tangente que nuestra personalidad quiere mostrar. ¿Lo ven? Hay que tener cuidado con las tangentes. Una de las tangentes más bellas es decir para qué estamos estudiando, cuando ya la mente está cansada. ¿Lo ven? Eso es muy corriente entre nosotros y en todo el mundo, ¿verdad? La mente queda exhausta y dice, bueno, ¿y para qué tanto estudio si la verdad está en el corazón? Eso es cierto. Entonces hay que tomar una pausita, tomarse el cafecito, ¿verdad? Coffee. Y Jugar el solitario, como lo hacía Blavatsky, jugar el solitario. solitario, ¿verdad? O conjuntamente jugar a filósofo. Me encanta debatir. Entonces, hermano Enrique. Decía Blavatsky Ajá. que estudiar 5 minutos y Ujú. reflexionar 24 horas. ¿Te imaginas este estudio de 2 horas? Todo lo que tenemos que reflexionar. Teresita, Yo me gracias por anoto, recordarnos. Martín, ¿cuándo lo hacemos? Ahí me inscribo. Teresita, gracias por recordarnos eso. Entonces, Chocolate, Martina, en vez de café, chocolate. Choco, bueno, eso lo tengo aquí a la mano. Ok. Eso es lo que mi esposa me trajo. Aquí está el chocolate. Oh, qué rico, ¿recuerdan? Cerca del Louvre está el Angelina, donde está el mejor chocolate de París. Bueno, recuerden esta idea, aplicar íntegra esta alegoría. Recuerda, la República de Platón también nos enseña cómo estudiar, las herramientas para estudiar. Cuando Platón le dice a Glaucón íntegramente, en su totalidad, quiere decir, la oíste, la entendiste, la comprendiste, te iluminó y ahora la vas a aplicar. ¿Lo ven? No solamente es algo mental, pero es contemplativo. Recuerden, las partes al todo, al uno. La primera parte es manásica, la segunda parte es búdica. Manásica, búdica, somos seres humanos, ¿verdad? Entonces hay una parte mental de reunir ideas, entender, traducir, ponerlas todas juntas, pero después viene una parte contemplativa, que es la unidad de las cosas, la idea de las cosas. Entonces, a lo que anteriormente se ha dicho, ¿lo ven? Esto es una herramienta de trabajo. Segundo, comparando, y ahora viene otra herramienta, el estudio comparativo, que es nuestro segundo objeto en la sociedad teosófica, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada prisión. Fíjense bien, estamos en la ley de analogía y correspondencia. Y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. ¿Cuál es la gran alegoría de Platón? Digo, analogía de Platón, la vamos a estudiar en detalle después de la caverna. Está en el libro sexto, donde Platón nos recuerda que así como la luz del sol ilumina las cosas físicas para que las podamos con los ojos o los 5 sentidos estudiarlas, de la misma manera la luz metafísica del sol, que eso lo estamos estudiando en ciencia, en teosofía, ¿verdad? El sol como logos. Esa luz que irradia el sol interno, secreto, misterioso, oculto que nos habla Blavatsky, logoico que nos habla Blavatsky, ilumina las ideas preexistentes en el Mahat para que nuestros ojos contemplativos, los ojos de Dagma en las estancias de Xi'an, primera estancia, se iluminen. Francisco. O sea, aquí Platón nos está diciendo que es el camino, o sea, me da la impresión que nos está diciendo, sigan estudiando teosóficamente. Es como que nos está diciendo eso. Miren, nos dicen, miren, esto es, así van a poder, ascenso y contemplación de las cosas de arriba. Claro. El camino del alma hacia el ámbito inteligible. Y uno dice, no quiero contemplar. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar? No, si entonces queda mentalmente. Y lo bello de que queda mentalmente, Francisco, si uno lo comprende, lo puede explicar. Pero no está la vivencia, pero lo puede explicar, ¿verdad? Y puede ayudar a la gente a decir, mira, 2 más 2 son 4, pero no sé por qué. Entonces, pero la gente dice, oye, es verdad, 2 más 2 son 4 y 2 por 2 son 4. ¿Qué cosa? O sea, uno puede ayudarse a otro porque en realidad no estamos iluminados, ¿verdad? Pero sí estamos en el trabajo.
O sea, tenemos todos estos niveles en todos nosotros. Inclusive, Pero es un buen ejemplo lo que dijiste de la suma, es muy buen ejemplo, porque ver. nadie está pensando en que está juntando 2 manzanas y 2 manzanas para demostrar que es 4, eso ya lo tienes asumido. Ya lo que haces es Claro. aplicarlo y aplicarlo y aplicarlo. Es cierto, ¿eh? Eso no sé de dónde salió, pero está bonito. El poder del sol. El poder del No, sol no, sí, metafísicamente. Dime. sí, es que no es que tenemos que, cuando contemplamos, no es que uno diga, esto me estoy afirmando una idea preconcebida. Ujú, ujú, No es que estoy creyendo una especie como de fe y de dogma, sino que claro. estoy contemplando para ver hacia dónde me llevan las ideas que estoy conectando. Ujú, Entonces, que Buddy baje y hay un trabajo ahí. Porque Enrique se refiere a ese sesgo que existe, que a veces tú te predispones a algo, me imagino que tiene que ver con eso, que uno se predispone a ujú. ciertas ideas porque tiene una formación cultural Ajá, desde disculpa. la niñez. Pero acá, bueno, no es que tengamos que ratificar lo que ya sabemos, Ujú. sino que es abrirnos a las posibilidades, y eso es lo que te da la contemplación, digo Eso yo es cuando uno está cierto. haciendo. Y uno Perdón. contempla por el poder de la luz interna. Aquí nos está diciendo, ilumínate porque el poder del sol te puede iluminar. ¿Ok? Y ese es el poder ese es lo que se llama en teosofía la luz del logos. Y Subarao lo llamó la luz de Deva Prakriti en sánscrito, porque era un brahmin, ¿verdad? Y de esa razón nos dice a Blavatsky en el Proemio de la Doctrina Secreta, debe tener presente el lector que las estancias tratan únicamente de la cosmogonía de nuestro sistema planetario y de lo que es visible alrededor suyo después de un pralaya solar. En otras palabras, la luz del sol, la influencia solar, limita, por esto lo que nos está diciendo Platón, esta es la parte metafísica, ¿verdad? Limita lo que uno puede comprender. Fíjate tú. Pero por analogía lo puede extender. Y Blavatsky dice, por analogía podemos estudiar toda la cosmogénesis, toda la antropogénesis. Y la gran analogía de la doctrina secreta, no se les olvide, es así como es el universo eterno y periódico, es un sistema solar eterno y periódico y un ser humano eterno y periódico. Pero el poder del sol es donde estamos. Luz y vida por el sol. Luz, sabiduría. ¿Ok? Entonces, recuerden, estas palabras son impresionantes, muy importantes. Con la morada prisión y la luz del fuego. Este es un fuego artificial, ¿verdad? De la antorcha. Que hay en ella con el poder del sol y compara, nos da otra herramienta. Por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas. Ascender es un trabajo muy difícil, contemplar es integrar, es la responsabilidad que tenemos, que al ascender tenemos que integrar lo que estamos aprendiendo. ¿Ven la responsabilidad del ser humano? Tenemos una nueva visión, aprendemos algo nuevo, no quedemos intelectualmente con ello, hay que ahora integrarlo como una contemplación de las cosas de arriba, con el camino del alma hacia el ámbito, diría Blavatsky, oculto, metafísico, Platón, inteligible. Y vamos hasta el punto, ¿eh? Y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y qué es lo que deseas oír. ¿Qué es lo que deseas oír? ¿Qué es lo que queremos oír? La liberación del ser humano, ¿verdad? La iluminación del ser humano, mejor dicho. La iluminación del ser humano. Es lo que queremos oír. ¿Para qué estamos estudiando todo esto? Para iluminarnos. ¿Qué ocurre en la iluminación? ¿Qué ocurre después de la iluminación? Si estamos en el camino secreto o estamos conscientes de esto, porque yo creo que también hay estado de conciencia, como dice Merced, podemos renunciar y llegamos a ser un nirmanakaya. Por ejemplo, ¿cuándo sabemos que alguien quedó en una santidad después de la muerte? ¿Fue en una escuela teosófica
lo tomó por sí mismo, que ayuda al prójimo después de muerto. Los santos de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde está ese conocimiento esotérico? ¿En vidas pasadas? O sea, no sabemos mucho de este misterio, pero tenemos ciertas palabras muy bellas. ¿Lo ven? Entonces dice, ¿qué es lo que deseas oír? Estas palabras son tan importantes porque tenemos que preguntarnos siempre, ¿qué es lo que estoy estudiando y para qué? ¿Qué es lo que deseo oír? Una de las primeras cosas que le preguntó Poimandres a Hermes es, ¿qué es lo que deseas oír? Ahí estoy yo. Y Blavatsky lo cita constantemente. Recuerda que yo tengo ahí un workshop por algún lado, un taller sobre el En la divino escuela, Pimander. no, ¿cómo fue? ¿El congreso? Un Algo así, congreso que ¿verdad? tenemos ahí. Sí, 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 sí. Por 5 Ángela, días, está Ángels me muy bueno. pidió que diera eso. Sí. O alguien, sí, y lo di, es un libro como Platón. Recuerden, uno de nuestros trabajos aquí es buscar en qué literatura nos explica el camino del Bodhisattva, el camino de renunciación. Hay muy pocos, porque la gran mayoría es liberación, que es lo que queremos. Y si tú le preguntas a un monje tibetano, lamático, vedantino, cabalista, ¿qué quieres? ¿Para qué trabajas? Para liberar al mundo, para iluminar al mundo. Es la idea, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que deseas oír? Tenemos que preguntar a dónde, qué es lo que yo quiero oír, porque digan lo que digan, eso es lo que vamos a pensar. Eso es lo que queremos oír. Y hay que transmutarnos. Hay que transmutarnos. Una cosa es lo que queremos oír y una cosa es lo que estamos oyendo. Es cierto, ¿verdad? ¿Cuántas veces Enrique ha dicho algo y yo quiero oír otra cosa? Porque duele. Estoy hablando de Crotona. Te dio un lindo seminario de 3 días y psicológicamente abre un libro tremendo en la vida de uno. ¿Y qué es lo que uno quiere oír? ¿Qué es lo que uno oye? ¿Qué es lo que uno interpreta? Fíjense, esto es otra herramienta, lo que deseas oír. Y la usa el Divino Pimander. Y el Divino Pimander es otro libro donde es la voz del silencio, pero descrito diferentemente. De ahí que es muy bello. Las paramitas están descritas negativamente, lo que no debemos hacer, así como la Biblia. Muy interesante, ¿eh? Etcétera, etcétera, etcétera. A, Esto vamos a a hablar de ver, ello. Martín, a Dime, veces también pasa lo siguiente. dime. Cuando estamos escuchando a un conferenciante que nos está leyendo, ¿y qué hacemos? Nos quedamos con la letra muerta, no la trascendemos. Yo suelo decirle al párroco, digo, ¿cuántas personas te oyen pero no te escuchan? Sí, Y eso es una verdad. es muy cierto. Esta es otra herramienta. ¿Qué es lo que quiero oír? ¿Y qué es lo que... Y de ¿Para qué? ahí que lo que dice Platón aquí, aplicar íntegra esta alegoría es muy importante. Porque si no sabemos lo que quiero oír y estoy oyendo lo que debo oír, ¿qué hay en la mitad de eso? O no sé cómo decirlo, pero ¿entienden? Aunque no, Es como decir, solo estoy oyendo lo que quiero oír. En realidad no Ujú. estoy escuchando aún. claro. Entonces tengo que guardar silencio para poder oír lo Así que es. se Muy me está lindo, diciendo. muy lindo. Gracias, Eso es Martín. yo voy a usar esa explicación. Francisco, no te voy a dar crédito, pero sí, no. Es así, ¿verdad? Pero búsquense en sí mismos. Estas son herramientas de trabajo. Vamos a decirlo platónicas, pero es de la vida diaria, ¿verdad? Entonces dice, Dios sabe si esto es realmente cierto. Recuerden la palabra Dios en griego es theos. Lo divino, la deidad sabe si esto es cierto. El misterio sabe si esto es cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible, lo que podemos conocer, se ve al final y con dificultad la idea del bien. Esta es la línea más importante en Platón. Cuando enfocamos nuestro dharana, dhyana y samadhi en cualquier cosa bella,
virtuosa, etcétera, que sea cognoscible, voy a encontrar la idea del bien. ¿Qué es la idea del bien? Es el Hijo del Uno, el Hijo del bien. ¿Lo ven? El bien, la idea del bien. El Padre, el Hijo. Oeahu, el mayor, ¿cómo le dicen? El viejo, el mayor, el elder, ¿verdad? Y Oeahu, el menor. Wow. De- Ahí, Martín, ahí llegamos al primer objetivo de la sociedad teosófica. Si llegamos a esa idea del bien, al final, lo que sea que estudiemos, ¿no? Exactamente. Ahí. O sea, hay una consecuencia, y la consecuencia tendría que ser el aceptar el primer objetivo de la sociedad teosófica, sea miembro o no, el Ujú. tema de la fraternidad. Entonces tenemos que estar abiertos y tenemos que integrarlo, tenemos, por el poder del sol, iluminarlo, tener la responsabilidad. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien? Sí, por favor, Emilce. Sí, pero esto es una pregunta. Okay. Todos no tenemos la idea del bien en nuestro adentro, nuestra, nada más que muchas veces es difícil aceptar que esa es la idea del bien, porque ahí debemos cambiar. Claro, todos la tenemos. Ese es Alaya. Porque Blavatsky nos dice, interpretando a Platón, que la idea del bien en teosofía se llama Alaya. Y la idea del bien, y el bien en sí mismo es el uno, incognoscible. Es el misterio de Platón, ¿verdad? El uno, el bien. Pero la idea del bien es la Alaya. Tienes mucha razón. Ahora bien, teniéndolo, no lo reconocemos. Ahí, ¿por qué no lo reconocemos? En Platón dice porque imitamos a lo que no debemos imitar, entre otras cosas. El karma pasado, por supuesto, vidas pasadas, él creía y enseñaba la reencarnación, pero cuando uno imita a algo que sea falso, produce algo que sea falso, o algo así. ¿Tú entiendes, verdad? Entonces se nubla la idea del bien y se nubla el uno. El uno siempre está nublado, por decirlo así, porque es muy misterioso. Entonces el hijo, ir al padre por el hijo, es una de las líneas más famosas, ¿verdad? Puede ir a Brahman por Krishna. Krishna dice, Brahman es muy difícil, ¿por qué no te dedicas a estudiar mis palabritas aquí como avatara, ¿verdad? Entonces esa es la idea, el hijo. En la doctrina secreta, padre, madre, hijo. El hijo es el tercer logos, o Yahu, el joven. El padre está escondido, no, es una palabra mala, incognoscible. Ok, la idea del bien. ¿Estamos bien? Cuando vean, entonces, cuando vean algo que les parezca, o les parece, o sientan que es algo bueno, una virtud, algo bello, justo, etcétera, contémplenla, porque detrás de eso está la idea del sol, está el poder del sol, poder del logos. ¿Y qué es lo que nos dice Blavatsky en el proemio? Y aquí viene la clave para entender todo esto. Los 7 primordiales, contemplando estas 7 ideas, porque la idea es una y es 7, ¿verdad? Estamos en la manifestación. Es una en pralaya, 7 en manifestación. Los 7 primordiales, contemplando las ideas que están en el Mahat, en el Akasha, en el plano búdico, manifiestan el mundo, el universo septenario, 7 planos. Cuando uno contempla este universo manifestado, ese es el puente Fohat que une la tierra con el cielo. ¿Y qué es lo que está uniendo? Las ideas que son las virtudes, los dioses, el poder de todo eso, el Fohat de ellos, con los 7 primordiales. Estamos uniendo toda la jerarquía de los seres divinos. Estamos uniendo todas las ideas de las virtudes con lo que estamos contemplando aquí en el mundo físico. Es algo increíble. ¿Qué mundo metafísico tan extraordinario estamos viviendo si nos detenemos a contemplar íntegramente, ¿verdad? Pero es con dificultad, ¿eh? No se les olvide. Esto es real, esto no es que es fácil. Con dificultad, al final, la idea del bien. ¿Y qué ocurre? Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas
y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia. Vean la parte del género, señor y señora, esto es muy importante, ¿verdad? El Atma-Buddhi, el sol y la luna, etcétera, etcétera. Aquí viene esta dualidad que no es dualidad. Hola, Prakriti. Exactamente, ¿verdad? Vean el género que está usando. Y Sí, productora de la verdad y de la inteligencia. Vean en la Cábala todo este mundo, ¿verdad? Masculino, femenino, neutro. Y que es necesario tenerla en vista, los ojos del Dagma, para poder obrar con sabiduría, tanto en lo privado, personalmente, en mi vida interna, en la casa, privadamente, ¿verdad? Como en lo público. Que sea una expresión afuera de lo que tengo adentro. Qué cosa tan bella. Este es párrafo como, tendría que, por eso lo repetí nuevamente. justamente. Dilo, este párrafo, ¿qué habría que hacer con este párrafo? Exactamente lo que él dice aquí. Estudiarlo, ¿verdad? Las partes, Enmarcarlo, ¿verdad? aprendérselo de memoria Memoria, y ver las meditar. herramientas que Ver nos las- da, los símbolos que él va a usar de ahora en adelante para la idea del bien, para el señor y la señora, ¿verdad? Cómo lo usa Blavatsky, estas dos ideas. Porque en la Ah, estancia 6 comienza la estancia diciendo por el poder, sabemos que es el logo, ¿verdad? De Ujú. sabiduría y conocimiento, misericordia y conocimiento. Kuan Yin ahora está femenino. La triple de Kuan Shayin, masculino. Hasta ahora era Kuan Yin, el tercer logos, el hijo de Oeahu. Recuerden, ahí están las tres puntitos en la estancia 3-7. ¿cuánto Son tres sabe puntitos. Blavatsky? Martin, o sea, Ahí está todo, ¿verdad? Blavatsky sabía mucho. Ella y quienes No, la ayudaron para ella escribir. está traduciendo las estancias 100. No está Ah, ya, ok, traduciendo. ya, ok, ya, ok. Ella De sabía acuerdo. mucho, iluminada en sus posibilidades, ¿verdad? Pero ella escogió las palabras para traducir con la ayuda de los maestros y los asociados con ella, etcétera. Pero son a palabras adecuadas. Y tenemos que ir entonces a buscarlo íntegramente, ¿verdad? Al espíritu de esto. Entonces, ven ahora la luz. El ámbito invisible ha engendrado la luz y al Señor de la luz. Y en el ámbito inteligible es señora, y lo vean, y si les gusta la Cábala, vean en la Cábala cómo está lo masculino y femenino, productora de la verdad y de la inteligencia. Este es el tercer logos, Kuan Yin, en la estancia 6. Y que no me la sé de memoria, pero por el poder de misericordia y conocimiento, Kuan Yin, la triple, y ella nos dice, este es el logo femenino. Ven la belleza de estudiar Platón con teosofía. Hay un mundo que se nos abre, porque hay que ampliarlo, hay que oírlo de otra manera, entre todos nosotros. Y la ayuda de Platón es algo También extraordinario. te ¿Qué más entrega ven aquí? A ver. como un ¿Sí? equilibrio, porque a veces uno en la ignorancia puede pretender que con los estudios uno se va, y aquí no es de irse, hay un ámbito visible y hay un ámbito inteligible. Y el sabio el estudiante Ujú. aplicado que quiere profundizar, al considerar esta lectura, eh, vive en ambos mundos a la vez, viendo la belleza de la idea del bien que está aquí, a nuestro alrededor y en nosotros mismos, que gracias a esto está el universo y todo lo que ¿Lo en este ves? sistema solar y que podemos hablar y vernos, ¿verdad? Claro. Entonces Y, veo que hay como un equilibrio ahí muy bien, muy y hay una sabio, Platón. responsabilidad de Ah, integrar perdón, lo que vemos, eso. de integrar todo esto. Cada vez que tengamos una visión de una realidad, porque vemos algo bello que nos captura el alma, vemos justicia, un acto justo que nos captura el alma, etcétera, las virtudes, ¿verdad? Las paramitas. Ahí tenemos que parar, contemplar esa visión, integrarla, porque es pura luz. Esa luz nos tiene que dar eso, la idea de eso. ¿Lo ven? No tiene que decir, oh, qué linda flor, qué lindo gesto,
qué bella. No, ahora vimos algo, la escalera, el puente fojático de la tierra al cielo. El Foja construyó la tierra a través de las ideas del cielo por la guía de los Dian Chohans y las ideas allá, y aquí ahora las contemplamos. ¿Y qué hacemos con ellas? Y al final y con dificultad vemos la idea del bien. Vean cómo Blavatsky usa la idea de Platón, ¿verdad? Que no es de Platón, porque en la India son las Tanmatras, los productores de todas las cosas. O sea, estas palabras están en todas partes, ¿verdad? Pero estamos estudiando Platón teosóficamente. ¿Estamos bien? ¿Sí? Alguien más. Esto es tan importante, tan bello, tan transformador. ¿Ven algo más aquí? Ascenso y contemplación de las cosas de arriba. A ver, hermana Teresa, Yo veo algo más. di, por favor. Siempre digo, sabéis la mayoría lo que me está pasando ahora en la vida, Ujú. pero siempre digo que es mi cuerpo y mi mente de aquí, la que está por casa, la que tiene el problema. Pero tengo la suerte de tener un alma o un espíritu, llamémoslo como la chispa, lo que queramos, que es la que me lleva fuera. Porque a veces me Ujú. dicen, pero usted con lo que tiene y está metida Ujú. en esto, aquello. Claro que sí. Ese impulso Aunque monádico, la sufra, chispa. Sí, es la chispa. sí, sí, Es sí. que, de verdad, mi cuerpo Ujú. es mi cuerpo. Tengo más años que tú, ya. No, no creo. Y tengo 78 y No, medio. estamos hablando del Manvantara. Mira, somos Yo ahí no voy a teósofos. llegar. Yo sé, Más Ahí ya no voy a vueltas, más llegar. vueltas tiene. Yo ahí no voy a llegar. Igual, ahora una broma. Igual a la próxima vez que venga, me lo creo que voy a llegar y igual no hago nada. Digo, tengo que llegar y ya está. pero Y hay veces fíjate, que pasa. la verdad de ver las virtudes en todas las cosas, aunque no seamos 100% virtuosas, es una madurez del alma tremenda, 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 tremenda. Daniel, Pues, es lo que gracias, hay. Teresa. Daniel, A vosotros. Ajá, Martín, lo último que estabas comentando, ¿será prajna? prajna es el conocimiento que nos da la luz del sol, sí, y de la idea del bien. Fíjate Exacto. bien, fíjate en la voz del silencio. Objeto de concentración interno, objeto interno de concentración, alaya. Alaya es la luz del sol, la idea del bien. ¿Qué es lo que nos da alaya? Prajnaparamita. ¿Qué significa eso? Habiendo recorrido dharana, dhyana, samadhi, unión con la luz del sol, ya teniendo esas herramientas de saber cómo concentrarnos, cómo contemplar y un estado de unión con ello, Prajnaparamita se revela y nos ilumina. De ahí que esas dos son la mano derecha e izquierda del adepto, ¿verdad? Entonces, Dhyana, y fíjate, los budistas les encanta Dhyana, porque Samadhi ya, para ellos ya es casi como moksha, liberación, ¿verdad? Nirvana. Entonces, Dhyana, te hablan constantemente de Dhyana, pero para estar en contemplación, Dhyana, hay que saber Dharana. La voz nos comienza porque saben dónde estamos, comienza a tus prácticas de concentración. ¿En qué? Un objeto interno. Recuerda, si ese objeto interno no es alaya, porque quizás es muy abstracto y no entendemos lo que es alaya, pueden usar, una estatua, pero internalicen, pero la contemplan de una manera alaya, que al final y con dificultad tienen que ver la idea del bien. Todo lo que usen para contemplar, que entiendan que están viendo alaya. Y este es el camino hacia alaya. Alaya es el camino interno. Entonces sí, al final ese alaya nos va a dar, como dice la voz del silencio, la sabiduría. ¿Verdad? Y esa sabiduría en la en la doctrina secreta está en la estancia 5. El Zu se transforma en Fohat, o Fohat se transforma en Zu. La sabiduría eterna es Fohat. Ese camino, ese puente es iluminativo, transformativo, fojático. ¿Lo ves?
que es el productor el producto de que los Dianchohan, los 7 primordiales, contemplen las ideas, Fohat aparece. Ese Fohat es eso, lo que estamos viendo, ¿verdad? Vi la mano, Francisco, porque con esto terminamos, ¿eh? ¿No? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que esto ha sido interesante, Platón teosóficamente. Recuerden, no estamos estudiando Platón teosóficamente, ¿verdad? Y así es como yo estudio todas las cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Gracias Martín. por especialmente la gente en España, Dios mío. Algo Es un increíble. privilegio. Es un Sí. privilegio. Gracias, Martín, gracias a todos. Realmente. Detén la grabación, Muchas Martín, por favor. gracias, Martín. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, Martín. Gracias, Martín. Para que Gracias. Gracias podamos a ustedes. desordenar. Gracias, Martín. Muchas Espérense, no se gracias. vayan, no se vayan, no se vayan sí todos. se pueden ir, no Quédense se aquí un preocupen. momento, por Estoy favor. tratando de ver dónde Lo que pasa es que, parar. bueno, no importa, después corta esa parte, la cortamos después antes de ¿Oh, sí? subirlo. ¿Alguno de